Voy a resolver ahora el ejercicio 2 de la práctica 2 para la materia física de UBA 21. El enunciado dice: un pintor de 75 kilogramos pinta una pared estando de pie sobre una tabla larga que descansa apoyada en dos puntos sobre un andamio. Si la tabla es homogénea y tiene una masa de 15 kilogramos, ¿cuán cerca del extremo izquierdo de la tabla podrá pararse sin que la tabla se incline? Hacemos un esquema de la situación y tenemos, por un lado, una tabla horizontal apoyada sobre un andamio. Del extremo izquierdo de la tabla a una distancia de 1.5 metros se encuentra el primer punto de apoyo de la tabla sobre el andamio. Asimismo, del lado derecho a la misma distancia se encuentra el otro punto de apoyo de la tabla sobre el andamio. Nos piden calcular qué tan lejos o cerca del extremo izquierdo se va a ubicar el pintor sin que el sistema, digamos, no esté en equilibrio o colapse. Muy bien. Tenemos que tomar entonces como centro de giro al punto de apoyo de la tabla sobre el andamio que se encuentra del lado izquierdo, es decir, al punto que se encuentra a 1.5 metros del extremo izquierdo de la tabla. Ahora tenemos que calcular, por un lado, las fuerzas que se aplican a la izquierda de este centro de giro y las que se aplican a la derecha. Y ambos momentos tienen que ser iguales para que el sistema esté en equilibrio. Muy bien. Por un lado tenemos el dato de que la tabla tiene una longitud de 5 metros. Y además nos dicen que la tabla es homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que su centro de masa va a estar ubicado a la mitad de la longitud de la tabla, es decir, a 2.5 metros, tanto del extremo izquierdo como del extremo derecho. ¿Y qué nos dice este dato de que su centro de masa esté ubicado en este punto? Quiere decir que idealmente en este punto va a recaer el peso del objeto, es decir, los 15 kilogramos. Entonces, tenemos por un lado, del lado izquierdo del centro de giro, un momento de la fuerza T1 que va a ser igual a X, una distancia del centro de giro al pintor que desconocemos, por 735 newtons, que sería el peso del pintor, 75 kilogramos, por el valor de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo, que nos da un valor de 735 newtons. Y por el otro lado tenemos el momento T2, que se va a hacer igual a 1 metro, que es la distancia desde el centro de masa hasta el centro de giro, por 147 newtons, que sería el valor de los 15 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Igualamos T1 y T2 y nos queda X por 735 newtons igual a 1 metro por 147 newtons. Despejamos la X y nos queda 1 metro por 147 newtons dividido 735 newtons. Simplificamos newton con newton, multiplicamos, luego dividimos y X nos da un valor de 0.20 metros. Pero este es el valor del que se encuentra el pintor a la distancia que se encuentra, con respecto al centro de giro, que era el punto izquierdo donde la tabla se apoya con el andamio. Y nos piden calcular a qué distancia del extremo izquierdo de la tabla se va a ubicar el pintor. Entonces, para calcular ese número, esa distancia, hacemos 1.5 metros, que es la distancia desde el extremo izquierdo hasta el centro de giro, menos 0.20 metros. Y eso nos da un resultado de 1.30 metros, que es la distancia a la cual se puede ubicar el pintor del extremo izquierdo de la tabla para que el sistema esté en equilibrio.